Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, episodio número 23. Y sí, efectivamente, el último episodio de esta temporada 1, en el cual hoy terminamos. Hoy veremos los mejores entrevistas relacionadas con talentos importantes, personalidades que marcan la vida de los mexicanos. Nos hablarán precisamente en ese resumen, pues preguntas que formulé sobre educación financiera, cómo ellos vivieron la educación financiera y qué errores y qué aciertos tuvieron precisamente y a la cual nos transmitieron. Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, el último capítulo de esta temporada número 1. Sean ustedes bienvenidos y feliz año 2023. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Y actualmente eres el CEO de K-Link Group, ¿verdad? Es correcto, sí. Estoy enfocado principalmente en ese proyecto. La parte de alimentos en el 2015 termina, el final del 2015 para mí. Y empiezo con este proyecto en el que me he estado enfocando principalmente y traemos otros proyectos en los que estamos trabajando junto con el equipo de Open, como es Open Alive, donde vamos a desarrollar vivienda para inversionistas que quieran diversificar su capital en moneda extranjera, en dólares principalmente para el mercado de Texas, ¿verdad? Platícame un poquito de este proyecto. ¿Qué es Open Alive, Andrés? Bueno, Open Alive es un proyecto en el que estamos buscando adquirir tierra principalmente para desarrollar, muy enfocada en el mercado de vivienda, que actualmente es una gran oportunidad en Estados Unidos en general, pero mucho en la ciudad de Houston y en Texas como estado, ¿no? Claro. Hay un déficit pues ya de varios años en el inventario de casas y eso da pues como tal una oportunidad importante. El año pasado, nada más en el último trimestre hubo un aumento de un 30% del precio de las viviendas en Houston. Y en lo que va de los últimos 25 años se ha más que triplicado el precio de las casas, o sea, comparado con otros sectores de la Unión Americana, que solamente traen un 60, un 80% en esos 25 años, aquí el aumento ha sido muy importante. Muy buenos días. En Open Vision Radio Podcast estamos precisamente con nuestro principal columnista de Open Vision, Alberto Peláez Montijos, desde España, desde Madrid. A ver, en China hay que ubicarla en su ruta de la seda. La ruta de la seda del siglo I y del siglo II, pero hoy tenemos una nueva ruta de la seda. Tanto en aquel entonces como ahora, aquella ruta de la seda seguía y sigue pasando inexorablemente por Ucrania. Fíjate qué paradoja, ¿no? Y China ha sido siempre un país eminentemente exportador. Luego, en la actualidad tiene muchas más cosas, una potencia bélica, etcétera, pero es un país exportador fundamentalmente, por eso su economía crecía hasta hace muy poco a 2 dígitos, al 10, al 12, al 13%. Y en el momento en que China corte el grifo, como Rusia corte el grifo del gas, entonces, si ya tenemos todos los países del planeta una inflación, que ya estamos todos, aquí en España estamos en torno a 2 dígitos también, al 10%, pues imagínate lo que puede ser cortar la hebra del comercio chino y cortar la hebra del gas y del petróleo ruso. Por mucho que en México, por ejemplo, tengamos mucho petróleo, que eso sí, en esa parte sí le beneficia a México, sin embargo, la inflación se va a disparar en todos los países del mundo, incluido España y México. Hoy vamos a entrevistar a una financiera que tiene presencia en 19 estados, tiene 32 sucursales en el país y en más de 60 ciudades. Sí, nosotros nacimos obviamente con otro nombre, fuimos evolucionando y a partir del 2015 ya nos convertimos en lo que nosotros llamamos Financiería Mexi, y lo fundamos mi papá, mi cuñado y yo en aquel entonces, en el 2006. En los principios
Fuimos la segunda SOFOM que se constituyó en el estado de Nuevo León y arrancamos con los créditos simples, que es un crédito genérico principalmente enfocado a pymes. Eventualmente fuimos evolucionando hasta convertirnos y enfocarnos principalmente en productos de créditos de nómina para empleados de gobierno. Entonces hemos ido creciendo y fue como mencionas anteriormente que ya ahora ya tenemos presencia en 19 estados de la República y en este año 2022 nuestro plan es crecer a 4 estados más para terminar el año con presencia en 23 estados con 38 sucursales, pero realmente con presencia en más de 70 ciudades. Háblanos de ti, Carlos, de tus inicios profesionales, por favor. Gracias. Es una pregunta compleja porque le masajean a uno el ego y a veces se extiende más allá de lo interesante para los demás, pero voy a tratar de ser breve. Yo soy economista, estudié en el TEC de Monterrey, aquí en la ciudad de Monterrey. Me gradué ya hace 25 años, este año se cumplen 25 años, y empecé trabajando primero en trabajos muy interesantes. Fui consultor, trabajando primero para Bain & Company. Eventualmente trabajé en un .com, en la época cuando estaba ese boom. Me fui de mojado, como lo digo yo, porque me fui legalmente a buscar trabajo a Europa. Logré trabajar eventualmente me contrataron para Nike, en la matriz para la región de Europa, África y Medio Oriente, basado en Holanda. Trabajé con ellos también en Bélgica. Después de eso me fui a hacer una maestría, un MBA en Nueva York. Tuve la oportunidad de trabajar como banquero, investment banker para Citigroup en la ciudad de Manhattan. De ahí me volví otra vez a Europa, viviendo en Alemania una temporada. Para entonces, toda esa experiencia que tuve previo de trabajar para grandes empresas, grandes corporativos que me dieron esa formación que te forzan a ser profesional si no haces un buen trabajo en ese tipo de instituciones, pues no, así es simple. Así de simple. Entonces fue cuando me vine a Monterrey a fundar esta empresa junto con mi padre, como mencioné. Saludo con mucho gusto a Carlos Lazo Reyes, presidente del grupo SOI. SOI Capital es un grupo empresarial que cubre varios giros de negocio dentro del país. ¿Cómo les ha ido con todo lo que es el trading deportivo en cuanto a clientes, en cuanto a dinero? Sí, en cuanto a Jokes, bien. En cuanto a Jokes es un tema que la gente ya conoce más, ve lo que hacemos y como hay cierta certeza en los modelos de negocios que planteamos, cómo es real ganar en las apuestas deportivas. Hace 2 años yo di un curso de 6 horas a 100 traders. Iba a hablar 2 y hablé 6 horas. Estuvieron formándose personas independientes que ahora se dedican a las apuestas deportivas. Por eso voy a sacar el libro, para que más gente pueda ver que esto es real. Y con eso le da la cantidad de clientes de Jokes ha ido creciendo mucho por nuestros asesores, mucho por nuestro... No hacemos publicidad porque no está permitido, porque Jokes está en el medio de una laguna. Jokes no puede ser regido porque no es una empresa financiera por la Comisión Nacional de Valores. No puede agarrar y decir, yo voy a fiscalizar a Jokes porque Jokes es una empresa financiera. Otros decían que éramos una SAPI. Ni somos una SAPI, somos una SADC con un contrato de servicio. Y tampoco, Trade sí. Pero YouPick Trade sí. Lo que pasa es que tampoco en la parte de la comisión, porque la comisión regula todos los entes financieros. Sí. Y nosotros no somos un ente financiero. Para eso está SOI Asesores de Inversión, que tiene licencia de asesores de inversión por la comisión. Pero Jokes no. Entonces a veces hay una confusión en las personas que creen que somos una institución financiera. Nosotros somos una empresa de servicio de apuestas deportivas. Okay. Ese es nuestro mundo. Lo llamamos trading deportivo porque analizamos variables, algoritmos, utilizamos la inteligencia artificial para poder llegar a más clientes y poder optimizar nuestros recursos. Pero Jokes en ningún momento va al mundo financiero. No tiene cabida. No es algo que se dé porque son deportes, son apuestas deportivas. Nuestro contrato es de servicio, lo cual se regula hacia la parte de comercio. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estás ahorita en Italia, me comentas cómo está ya el ambiente político, en negocios. Si me puedes comentar un poquito, un pequeño resumen, pues obviamente es indiscutible hablar del Papa, de su salud. Bueno, por lo que se refiere a la salud del Papa, bueno, como todos saben, tiene este problema de movilidad
en la rodilla, un problema fuerte en la rodilla, se cayó, una pequeña fractura, tiene muy inflamada la rodilla, entonces pues los médicos han pedido que se someta a toda una serie de fisioterapias y el Papa no se quiere operar. No se quiere operar, ¿por qué? Porque hace un año fue sometido a una intervención en el colon por divertículis y estuvo bajo anestesia general 6 horas. Y parece ser que hasta la fecha, hasta ahora, pues ha resentido de los efectos negativos de esa anestesia general. Entonces, de ninguna manera se quiere operar. Eso obviamente hace que el camino de la recuperación sea mucho más largo y uno es fisioterapia, diferentes formas de fisioterapia y la segunda pues mucho descanso. Por lo que se refiere al descanso, obviamente el Papa Francisco no está muy de acuerdo porque quisiera cada vez que se siente un poquito mejor, pues empezar a andar otra vez con su bastón. De hecho, lo vimos pues en la audiencia general con el bastón en lugar que con la silla de ruedas. Pero bueno, la recomendación de los médicos es que fuerce lo menos posible, digamos, la rodilla y pues haga con mucha continuidad y regularidad pues las sesiones de fisioterapia. ¿Eso qué significa? Su agenda sigue igual, hay ya un viaje programado y confirmado oficialmente que es para la mitad de septiembre, del 13 al 15, el Papa Francisco irá a Kazajistán para un encuentro interreligioso con líderes de diferentes religiones, en el que tendría que verse también con el patriarca ortodoxo ruso. Esto ha creado un problema porque pues el Papa tendría que ir antes a Ucrania y luego a Kazajistán para eventualmente encontrar al patriarca ruso por cuestiones políticas. El Papa quisiera visitar Ucrania antes de Kazajistán, pero por lo que mis fuentes me cuentan en el Vaticano, los médicos le habrían recomendado que no haga ese viaje en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque es un viaje complicado, no es solo avión, es ir en avión hasta Polonia y luego tendría que hacer un recorrido en tren hasta llegar a Ucrania, lo cual obviamente pues no es muy sencillo. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con la inteligencia financiera? ¿Por qué muchas personas con conocimiento financiero no alcanzan el éxito en sus inversiones o en el manejo de su dinero? ¿Cómo se relaciona la salud financiera con el control de nuestros miedos y emociones? ¿Por qué la inteligencia financiera no es suficiente para lograr la libertad económica? En Open Opportunities Consulting Group sabemos la importancia que tienen nuestros pensamientos y emociones para alcanzar la estabilidad y el crecimiento de nuestro patrimonio. Por eso hemos creado Biofinanzas, un programa educativo que se basa en el desarrollo de la inteligencia emocional como fundamento para enfocar de una manera diferente la inteligencia financiera. Biofinanzas toma los principios de PNL, programación neurolingüística, para aprender la importancia que tienen nuestros pensamientos sobre nuestras emociones y, por consecuencia, sobre nuestras acciones. Esto es la base para la nueva educación financiera. 86% educación emocional, 14% educación financiera. Todos necesitamos educación emocional y financiera. Las formas tradicionales de las finanzas personales son obsoletas. En la escuela, si recuerdas, nunca incluyen materias de cómo manejar el dinero y el objetivo de invertir y de ahorrar. Y una de las consecuencias de esto es que el 80% de la población en México está en buró de crédito. La mayoría vemos con miedo las inversiones, pues las consideramos un riesgo. Y esto es más que nada porque tenemos malas costumbres y creencias limitantes sobre el dinero. Muchos tenemos bloqueos económicos y financieros con heridas transgeneracionales que influyen en nuestra vida. Debemos aprender a manejar el miedo y controlarlo. Además de la inteligencia emocional, el programa considera el desarrollo de la inteligencia financiera por medio de EE Track, una innovadora fórmula de Open que es la estrategia exponencial para incrementar tu patrimonio en pocos años. Esta estrategia integra 3 pilares que son el perfil de inversionista, aunado al PAI, patrimonio, ahorro, inversión, más el interés compuesto potenciado por los incrementos adicionales de inversión. Esto nos da el método y la educación financiera
para tener un efecto acelerador en el crecimiento del patrimonio para alcanzar un mejor futuro. Acércate a Open Opportunities Consulting Group. Con Biofinanzas te ayudamos a encontrar tu estabilidad económica y lograr tu libertad financiera. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180 121961. Juntos vamos a incrementar tu capacidad de soñar, de crear y de ejecutar el éxito. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. No, sí, si hablas de la educación, por ejemplo, que es un punto importantísimo. Mira, hablando de mi mamá es maestra en la UNAM desde hace más de 50 años. Mi madre ya cumplió 50 años más dando clases, siendo maestra, investigadora, etcétera. Sin educación es imposible, ¿no? La verdad es que no puedes tener una educación financiera si no tienes una educación general, ¿no? Y como bien dices, lamentablemente no puedes llegar una sin la otra y nuestros países, en especial México, bueno, estamos hablando de México, pues cada vez lamentablemente está más complicado y está peor, ¿no? Y entonces, claro, si no tienes una educación básica, una educación en la que vayas, en la que te enseñen ciertos aspectos de la vida, de la economía, etcétera, es bien complicado también después saber dónde guardar tu dinero, cómo guardar tu dinero, o cómo ahorrar inclusive, ¿no? No tenemos la educación del ahorro. No tenemos la educación del ahorro. Te la tienen que inculcar tus papás. A mí me la inculcó mi mamá, pero la verdad es que no, y más en este mundo actual del consumismo, absolutamente todos lados, y más imagínate yo que vivo en los Estados Unidos, que es el país que yo creo que más consume en los Estados Unidos, en el mundo, no tenemos la cultura y la mentalidad del ahorro. Y se los digo por qué, y más en mi medio, por ejemplo, que les sirva de ejemplo a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. En nuestro medio, ¿cuántas veces no ha pasado, y lo has visto, querido amigo, que la farándula puedes tener una novela exitosa o 10 o 20 durante 10 años, 15 años, o de repente programas de televisión donde ganas mucho dinero y llegan muchas ofertas de varias compañías? Entonces tienes 10 años maravillosos, 15 años maravillosos, nunca ahorraste. Entonces llegas a los 60 años, llegas a los 50 años, con hijos o con nietos inclusive, o con una pareja, y no tienes dónde quedarte muerto. ¿Cuántas veces no hemos dicho al aire, yo en mi programa de televisión, etcétera, que hay actores que en su época de gloria ganaban miles y miles y miles de pesos y que se están muriendo en la pobreza total, que no tienen ni dónde enterrarlos ni cómo pagar un entierro? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad es que, y pasa con los deportistas, ¿no? Muchísimas veces, para gente en el deporte, en el boxeo, y esas cuantas historias no hemos escuchado. Me imagino, repito, ese es en mi ambiente, pero ¿cuántos que nos están viendo y escuchando pues no tienen esa cultura del ahorro, y después llegan 50, 60, 70 años y no tienen ni para pagar su funeral? ¿Tú cómo ves la parte de los NFTs en esta innovación que estamos viendo actualmente? Mira, eventos tan importantes como Coachella, que es el festival importante que se lleva a cabo también en Indio, en California, debuta con los NFTs, y esto tiene que ver con esta nueva manera en la cual el Internet está evolucionando, que es el metaverso, ¿no? El hecho de personalizar un NFT para que la gente lo sienta también como una pieza suya, y que los propios grandes músicos, especialmente los asiáticos, es decir, quienes empiezan con los NFTs son los coreanos, son los japoneses, también algunos artistas chinos. Esta es una manera de que el público se sienta poseedor de un pedazo del arte de su propio artista. Es decir, se ve en el metaverso una manera muy palpable de poder comercializar la música, y también de cómo poderle sacar un jugo importante, que se llega a vender un NFT hasta en decenas de miles de dólares en un momento dado, y esto es un dinero que, asociado con un patrocinio o con una marca, lo que hace es que genera la misma presencia que nosotros podemos conocer en un festival o en un concierto, pero en este mundo virtual que es el metaverso, que es donde los jóvenes se están conectando. Entonces, lo que
se quiso lograr con la pandemia que no se logró al 100%, fue la comercialización de los eventos por streaming. Yo recuerdo mucho algún show de Justin Bieber que llegó a aglutinar a más de 200,000 personas que se estaban conectando también en línea en un momento dado, que esto fue tomado por una empresa, una marca importante como fue American Express en su momento. Entonces, si tú tenías esta tarjeta de crédito, podías entrar directamente al show de Justin Bieber. Y bueno, se rompieron las redes en ese momento. Pero termina la pandemia y no se da seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar en el metaverso? ¿Cómo es que el metaverso, los NFTs también se van a unir con este mundo? Es cuando nosotros tengamos la oportunidad no solo de disfrutar del concierto en vivo a través de estos avatars en el escenario, sino que también vamos a poder vivir la experiencia presencial. La música va hacia allá y la monetización de la música va directamente aparejada con la evolución de la tecnología, de cómo la tecnología nos va a presentar no solo el audio, porque el audio para muchos consumidores de música solamente audio dejó de ser algo relevante y lo que estamos viendo es que el 60% de las utilidades que genera la industria de la música a nivel mundial hoy en día vienen por los servicios de streaming. América Latina se convirtió o es hoy en día el mercado del mundo que más ha crecido de manera consistente. Y esto se ha logrado por una sola cosa, que es que la gente empieza a migrar de los servicios de streaming gratuitos a los servicios de suscripción. Y ahí es donde directamente se puede ver cómo las plataformas se están monetizando más, de manera que al monetizar las plataformas, directamente se ven beneficiados los músicos, los autores y las marcas que deciden asociarse a través de un patrocinio con un artista o varios, ¿no? Alexander, ¿a qué edad tuviste tu primer ingreso, Alex? ¿A qué edad tuve mi primer ingreso? Mi primer ingreso lo tuve ya profesionalmente hablando cuando, ¿sí?, cuando empezó mi carrera. No es cierto, antes de eso. Fíjate qué chistoso, cuando me tocó producir y rearreglar la versión de la Guadalupana, esta famosa versión de la Guadalupana que es medio reggaetón, porque ese tiene un beat reggaetón, y me pidieron que produjera esta canción para una película que se llamó Guadalupe, era una película de unos testimoniales de la Virgen de Guadalupe, y fue mi primer ingreso, una producción de la canción de la Guadalupana. ¿Qué edad tenías, Alexander? Tenía, te voy a decir cuántos años tenía. Tenía 21 años. Pues muy chavo. 21 años, sí. Seguramente antes de eso, de hecho no es cierto, perdóname, discúlpame, antes de eso, cuando yo tenía 19 años, yo hice unos toquines para presentar mi música al público y a las disqueras y todo, aquí en México, en un bar que se llamaba el Soul Bar, ahí en la avenida San Jerónimo. Y ahí era con venta de boletos, y tuve mi primer ingreso. Fue como 5,000 pesos, pero... Bueno, pues es tu primer ingreso, ¿no? Tocayo, ¿cuándo fue tu primer ingreso? ¿Aún lo recuerdas? Sí, cómo no. Mi primer ingreso fue a los 12 años, ya profesionalmente, porque gané un concurso con Chabelo, que me gané un carro, pero la oportunidad de estar en Siempre en Domingo. Entonces, para poder estar en Siempre en Domingo, tenía que darme de alta en la ANDA, Asociación Nacional de Actores, pero también en Hacienda. Entonces me di de alta desde los 12 años en Hacienda. Entonces mi primer sueldo fue por medio del programa Siempre en Domingo. Fíjate, pues estabas muy chiquito, mano. Estabas muy chiquito. Fíjate que sí. Y antes, obviamente, me gustaba mucho ganar mi dinero porque me gustaba hacerle regalos a mi madre, ¿no? Los 10 de mayo, su cumpleaños. Entonces yo me iba, por ejemplo, y me ponía a cantar afuera de una tienda que se llama El Palacio, allá en la Ciudad de México, y me ponía a cantar y un primo recogía la lana. Y bueno, yo siempre he buscado la forma de ganar dinero honradamente, bendito sea Dios. Bueno, pues eso pues dicen que cuanto más rápido te pongas a trabajar, es más rápido llegas a lograr tu éxito, porque es cuando uno tiene que cometer errores. Estamos de acuerdo que el éxito se da a base de errores, porque es como uno aprende. Claro. ¿En algún momento de tu vida, Tocayo, has tenido que iniciar de nuevo o de reacomodar tus objetivos y tus métodos en tu vida?
Sí, cómo no, claro que sí. En esta profesión siempre hay vacas buenas, vacas gordas, vacas flacas, pero nada más una vez me tocó, que fue ahora en la pandemia, ma. En la pandemia tuve que, bueno, gracias a Dios siempre he sido una persona organizada y ahorradora, y siempre he tratado de invertir lo mejor que puedo, lo que gano, pues poniendo en varias canastas mis huevos. ¿Prefieres ahorrar o invertir? Fíjate que he ido cambiando, he ido aprendiendo poco a poco. Yo aprendí varios conceptos del dinero, pues, equivocados, ¿no? El primero fue tengo un papá muy trabajador. Bueno, tuve un papá porque ya no está hoy aquí, pero tuve un papá muy trabajador. Y yo me volví una persona muy trabajadora desde muy joven. Desde que yo tenía 6, 7 años, literal, quería trabajar. Y bueno, empecé a trabajar desde muy chico, lavando coches, ya sabes, la tiendita, sacando perros a pasear, todo lo que pudiera. Mi primer trabajo oficial lo tuve a los 15 años, donde ya tuve un gafete y un comedor. Me acuerdo que entraba al comedor de empleados y no podía creer que ya estaba yo en un comedor. Y desde ahí aprendí siempre que, equívocamente creo, que había que trabajar muy duro para hacer dinero. Y yo soy de trabajar muy duro y soy muy workaholic y me gusta mucho y me apasiona lo que hago. Pero después de muchos años, hoy tengo 50 años, me di cuenta que sí hay que trabajar duro, pero que hay que trabajar más inteligente que duro, que hay que aprender a hacer más dinero sin tener que dejar tu vida ahí, porque yo realmente muchos años de mi vida los he dejado trabajando y no me quejo, pero me tardé este tiempo en aprenderlo y ojalá que esto le podamos ahorrar a otras personas eso. Ahora aprendí entonces a trabajar menos y a buscar ganar más. Y en medio de esto, con tu pregunta, mi querido Carlos, empecé a ahorrar. Y también me fui dando cuenta, escuchando programas como Open Vision, escuchando, leyendo y platicando con personas que saben más de finanzas, que también pues había que invertir más que ahorrar, ¿no? Cuando me empecé a dar cuenta realmente del número, bueno, en mi caso, de lo que me dejaba un banco. Entonces decía, no, bueno, lo que me deja un banco no tiene nada que ver con lo que me pueden dejar CETES o con lo que me puede dejar una inversión en otro lado. Aprendí lo que era diversificar un portafolio, aprendí poco a poco lo que era comprar un inmueble y entonces hoy en día prefiero invertir porque sí siento que el dinero que está pues ahorrado de alguna manera pues nada más está durmiendo ahí y te está generando muy poco dinero. No es dinero que esté trabajando, es dinero que está trabajando para alguien más, no para ti. Entonces, sin embargo, yo no soy una persona de tanto riesgo. Entonces yo como que he ido poco a poco buscando inversiones donde pueda no tener tanto riesgo y de alguna manera entonces siento que estoy ahorrando y al mismo tiempo generando dinero. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Somos Open Opportunities Consulting Group, grupo empresarial en constante crecimiento, teniendo como base el fortalecimiento de la educación financiera, apoyándonos en técnicas de inteligencia emocional y en el desarrollo del conocimiento financiero, haciendo el uso de modelos de negocio de alta rentabilidad y productividad. Nuestras marcas son Open Coach, consultoría en biofinanzas, con modelos efectivos en educación financiera que basados en PNL, programación neurolingüística, ayudamos a que las personas alcancen una libertad económica por medio de la inteligencia emocional y financiera. Open Money, plataforma financiera para ayudar en el manejo de las finanzas personales. Ofrecemos formación con coaching individual, cursos y conferencias, entre otros. Open Vision, News and Market, revista dedicada a buscar el ángulo financiero en todos los sectores, con temas de interés para el público en general, con el objetivo de influir en el mundo de las finanzas y las inversiones. Open Print, sector de las artes gráficas especializado en la fabricación de empaques plegadizos para el sector industrial, alimentos, en publicidad y revistas, entre otros. Open Agroindustria, modelo de negocio dedicado a la producción, desarrollo y promoción de proyectos de actividad agropecuaria de alta rentabilidad, como el trigo, tomate, maíz, agave, mezcal, por mencionar solo algunos. Open Show,
producción de eventos artísticos, culturales, deportivos, así como series de plataforma streaming, películas y programas de televisión. Open Alive, desarrollos inmobiliarios residenciales en Estados Unidos y México. Y ahora en Open, los NFTs, Non-Fungible Tokens, activos digitales únicos en áreas de negocio estratégicas. En Open queremos acompañarte a que logres tu éxito financiero a través de empresas productivas y rentables. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180 121961. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Dime, aquí acabo que el invertir es porque estás esperando mayores rendimientos, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. De hecho, la experiencia de solamente ahorrar, en mi caso, pues no fue nada fructífera. Bueno, digo, obviamente que tienes ahí una protección, sientes de alguna manera que tienes un colchón, pero a la mera hora las cosas se complican si no multiplicas tu dinero. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado, si fue la primavera lo que se me ha escapado, ¿acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado, o es que sepultaste nuestro amor. Qué bárbaro, qué vocerrón tienes, ¿eh? Yo prefiero invertir. Cuando yo estaba chica, tuve una conversación muy bonita con mi papá, en donde yo le preguntaba mucho: oye, papá, ¿por qué en la escuela, justo hablando de tu punto, ¿no? ¿Por qué en la escuela, pues claro, te enseñan historia, te enseñan biología, te enseñan muchas cosas, pero incluso te enseñan economía, pero no la economía personal? No te enseñan necesariamente cómo puedes estratégicamente pagar tus deudas, cómo estratégicamente puedes invertir en otras cosas. Y más bien como que siento que eso es algo que si tienes la fortuna de tener algún mentor o alguna persona que sea exitosa en los negocios, que te pueda pasar su conocimiento, pues entonces quizás de alguna manera lo aprendes, ¿no? Pero muchos allá afuera, la verdad, no lo aprendemos así, como que se nos enseña de cierta manera: ve a la escuela, consigue un trabajo y con tu trabajo poco a poco te compras tu coche y así vas, poco a poco, ¿no? Yo digo que tuve la fortuna de tener un papá como el papá que tengo, porque mi papá es emprendedor. Entonces, él trabajó muchos años para Pemex y un día de repente dijo: yo no puedo seguir haciendo esto, no necesariamente me gusta mi trabajo, quiero hacer otras cosas. Y entonces en aquella época él se dio cuenta que no habían muchas máquinas de videojuegos en la vida. Y entonces él decidió irse a Estados Unidos, hablar con empresas, comprar máquinas de videojuegos y empezarlas a traer a México. Y en un lapso como de más o menos 4 años empezó con una maquinita de videojuegos y terminó teniendo 2 arcadas grandísimas y el distribuidor más grande de máquinas de videojuegos en Latinoamérica, perdón, en Sudamérica, en el sur de México. Y entonces yo le aprendí mucho a mi papá, porque me decía mi papá que habían ciertas cualidades que eran importantes para poder multiplicar tu dinero, ¿no? Y él decía que mucha gente, y lo sigue diciendo obviamente, mucha gente tiene una idea del dinero como: el dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero causa problemas. Entonces a veces uno no tiene una buena relación con el dinero, entonces no atraes dinero a tu vida, porque justamente si tú estás diciendo que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero corrompe, pues obviamente internamente jamás vas a atraer el dinero, ¿no? Él tiene como varias filosofías con respecto a esto que yo las he aplicado, que te las puedo contar, obviamente, pero una de ellas tiene mucho que ver, primero que nada, con la forma en la que tú piensas por dentro de ti, cuál es tu relación
con el dinero y lo que a ti te dices a ti mismo con respecto al dinero. Esa es la primera. Te cuento un poco, y es chistoso que platiquemos de mi padre porque me vas a entender muy bien. Yo, desde niño, yo soy hijo único, entonces desde niño, pues siempre te cuestionas, oye, ¿tu papá a qué se dedica? ¿Qué hace? Y mi papá toda la vida estuvo en el ramo financiero, si es que le podemos llamar así, siempre estuvo en casas de bolsa, siempre estuvo en inversiones. Entonces yo siempre le cuestionaba, a ver, papá, ¿tú a qué te dedicas? Y explicarle a un niño es como muy interesante, porque es decir, mira, palabras más, palabras menos, pero es administrar pues, ahorros o dinero o capital o ingresos de alguien más para poder multiplicarlo, para poder crecerlo, para poder pensar en el futuro, para poder, ya sabes, todo eso. Entonces yo desde muy chico me quedó muy claro que yo siempre era muy normal para mí decir, a ver, te hablo de mi vida personal, empezaba a los 15, 16 años a generar dinero cantando en pequeños bares o en peñas, y para mí ya en automático era un pedazo de eso, ahorrarlo, y casi que yo le decía a mi papá, oye, pues a ver, ahí te van mi peso que estoy ahorrando y ayúdame, ¿no? A saber qué hacer con él. Hay momentos en la vida, Nayo, que a veces cuando tienes una cierta madurez, ya has vivido ciertas cosas, a veces es necesario viajar al interior para conocer de una manera diferente las cosas y entenderlas. Platícame de tu columna, por favor. Mira, en este tema del viaje al interior, Carlos, yo lo que quiero transmitir es precisamente la manera en que fui descubriendo las partes que habían hecho en mí una personalidad que era diferente a lo que realmente tenía yo conectado con mi esencia. ¿Qué sucede aquí? Nosotros cuando nacemos, en nuestra infancia, estamos conectados con lo que realmente somos. Venimos conectados al 100% con nuestra esencia, y qué es lo que nos permite precisamente visualizar la vida que vamos a tener. Yo le llamo a eso los juegos de niño cuando estás en la intimidad. Por eso a todos mis entrevistados les pregunto, ¿a qué juego jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad? Porque es precisamente ese recuerdo lo que los ayuda a conectarse con lo que realmente son. Sucede que después en la juventud nos van separando de esa precisamente conexión que tenemos y nos van creando una personalidad que, conforme las vivencias que vamos teniendo como seres humanos, nos van alejando cada vez más a lo que somos. Regularmente se da. Hay casos en los que me he topado con personas que nunca se separan de lo que realmente vienen a hacer a la vida, lo cual es una bendición, pero a la mayor parte de las personas nos pasa. ¿Y qué sucede cuando haces un viaje al interior? Es esa recapacitación de lo que te ha sucedido durante la vida para estar donde estás en el momento en que estás precisamente haciendo ese análisis. Pues fíjate que no se sobrevive sin tener talento y un estilo peculiar. Y México te conoce como una persona diferente. Parece que sí. Es increíble cómo la gente me percibe honesto. No sé por qué me perciben sin filtros cuando tengo filtros. Si tengo filtros, tengo el filtro de la decencia, de la bondad y de la otredad, de pensar a las otras personas. Filtros tengo, lo que pasa es que no son muchos. Fíjate, sí, definitivamente, pero eso habla de tu sinceridad y tu transparencia. Yo creo que la gente de repente está poco acostumbrada a decir lo que piensa, porque qué van a decir las otras personas y qué van a pensar y no voy a pertenecer. Yo la verdad es que desde chavito no pertenecí porque siempre fue muy raro, pero tampoco nunca me importó mucho pertenecer o no pertenecer. Entonces creo que eso me ayudó mucho a poder ser pues muy honesto. Te digo, de nuevo, mi filtro es la empatía, mi filtro es el no dañar a otras personas, el no agredir de manera innecesaria o simplemente por el hecho de agredir a alguien más, ¿no? ¿Qué tan casada está ahorita con la 4T? Perdóneme. ¿Qué tan casada está ahorita con la 4T? Yo continúo con los principios y los valores que tiene la 4T, por supuesto. Carlos, tú estás en Monterrey y yo voy a Monterrey cada 3 o 4 semanas. Mi esposo es de General Terán, Nuevo León. Ok, muy bien. Él está ahí y la familia de él se dedicaba a las huertas de cítricos. Sí, como no, naranjeros, son cítricos completamente esa región. Exactamente. Entonces, pues yo conozco muy bien, desde que me casé con él hace 54 años, voy a Monterrey, conozco a la sociedad regia, conozco que no son muy
afines a la 4T, en muchos casos, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que platiqué muchas veces con el presidente en estos 3 años que fui secretaria de Gobernación, y lo que sí te puedo decir y asegurar es que él me decía que si no había vamos a hablar de esta transformación, y yo te lo voy a traducir a mi concepción como mujer y madre. Si no, para el presidente se tenía este parto doloroso, ¿sí? No se iba a avanzar en el cambio de una estructura económica y social distinta y política distinta. Entonces, él cuando habla de la transformación, habla de un cambio radical. Y al hablar de un cambio radical, ¿no? Pues es un cambio en donde los intereses, las estructuras crujen. El establishment se mueve, ¿no? Y entonces, pues hay que entenderlo en su dimensión. Claro, la historia, por supuesto, juzgará esta transformación, que es la autodenominada cuarta transformación, y tendrá al final del día su juicio histórico. Pero que sin duda, y por eso también simpatizo con el movimiento. No estoy militante, simpatizo con el movimiento y soy afín al movimiento. ¿Por qué? Por estas alternativas, porque no podíamos seguir dejando a la mayoría de nuestro pueblo en la ignorancia, con falta de salud, con falta de oportunidades, con falta de recursos, con sueldos miserables, porque además nos engañaron, Carlos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Shows presenta Alex Intec en concierto. No te pierdas este magno concierto el 25 de febrero en el Show Center Complex. Boletos ya a la venta en Superboletos. 25 de febrero, Alex Intec en concierto. No faltes. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte y tener este espacio para la entrevista. Y bien lo dijiste, uno nunca deja de ser futbolista, aunque la actividad y la profesión a veces te quita un poco del medio por la jubilación. ¿Tuviste siempre el apoyo de tus padres cuando iniciaste como jugador profesional? Sí. Esta parte es fundamental, digo, en todos aquellos que empiezan a jugar de muy chiquitos, ya sabes, con las llevadas a los entrenamientos, a los partidos, el que sos muy chiquito y necesitas también el apego y esta parte de respaldo por parte de los padres, por parte de los familiares. Es muy importante a estas edades, cuando empezás de chiquito. Uh-huh. Y lo es hasta siempre, ¿no? Después tus papás se terminan convirtiendo en tus principales fans y seguidores, porque más allá de que uno juega al fútbol o juega cualquier otro deporte, termina siendo hijo de. Entonces, sí. Eso sí repercute mucho más que nada en los papás. Ya la ley de ingresos ya fue autorizada hace unos días, pero pues sigue el presupuesto, ¿no? El presupuesto de egresos del gobierno federal para el año 2023, en donde, pues de entrada, Carlos, yo aquí lo que veo es, pues los indicadores macroeconómicos, no sé con qué economistas acudieron, ¿no? Definitivamente hay muy buenos economistas en este país, pero no sé quién les dijo que pudiéramos estar creciendo un 3% en el año 2023, o sea, eso es irreal, cuando en los 4 años del gobierno del presidente López Obrador estaba escuchando el otro día a nuestro amigo Porfirio Muñoz Ledo, con quien platiqué, dice, esta es la economía Audi de los 4 ceros, ¿sí? 4 años consecutivos con 0 crecimiento.
Y luego, en décadas anteriores, sí, pues durante 3 décadas, pues estuvimos estancados con un 2% de incremento, de crecimiento. Entonces, crecimiento económico 3%, pues si bien nos va a ser por la mitad, y eso ya es mucho decir. El tema de la inflación, que ya ves que andamos en niveles de entre un 8 y 9% en este momento, pues ¿quién les dijo que va a ser del 3.2 el próximo año? Dudo mucho que se pueda siquiera bajar de los niveles que traemos ahorita. Y luego, como bien lo dices, ¿a dónde se va a destinar el gasto público? Pues mira, tristemente, pues vemos que gran parte de lo que eroga el gobierno, pues tiene que ver primeramente con subsidios, ¿sí? Ciertamente este año se destinaron enormes cantidades a subsidios que pueden generar un alivio temporal a ciertos problemas. Ya lo vimos con el tema del IEPS en los combustibles, que, bueno, de alguna manera ya lo están gradualmente reduciendo ese subsidio al IEPS, pero pues es algo que nosotros vamos a terminar pagando en el precio final de las gasolinas, ¿no? El gasto social, que nada más ellos entienden a quién se lo están destinando, porque pues evidentemente es un tema de clientelismo, ¿no? Entonces el gasto social que se está implementando en las pensiones a los adultos mayores, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, pues otra vez, ¿no? ¿Quién mide la eficacia de estos programas? A lo mejor, pues la eficacia está en términos de número de votos, ¿no?, que puedan obtener en una elección. Y luego los caprichos, Carlos, la cuestión de la refinería de Dos Bocas, cuyo costo ya se disparó, el Tren Maya, que pues no lo va a alcanzar a terminar este gobierno, ¿no? Y el hasta ahora poco utilizado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y el resto de la infraestructura, ¿dónde quedó? O sea, finalmente, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno? O sea, el margen de maniobra que tiene el gobierno federal es realmente limitado. O sea, de los 8.3 billones, a millones de pesos, ¿no? Billones de pesos que tienen presupuestados, ya traemos 1.7 billones en pensiones, casi 1.1 billones en costo financiero de la deuda. O sea que, pues, es altísimo, ¿no? Digo, estás hablando de 16% del gasto del año. 2.4 billones de gasto federalizado, recursos que van a estados y municipios, que, bueno, veremos si algo de eso nos toca. Y pues ya nomás en esos 3 rubros que te menciono, ya está el 63% del presupuesto. Entonces, pues dices tú, caray, o sea, tema educación, salud, seguridad, pues digo, finalmente es a donde se debería de estar destinando el presupuesto, ¿no?, del gobierno federal en mayor medida. Y pues lógicamente tú vas a otro país, te rebajan un chorro de impuestos, más que en México, no más que la calidad de vida y lo que recibes es por mucho, es un abismo de diferencia, ¿no? La labor de un compositor, José Luis, les deja más, digamos, en cuestión en lo económico, el componer que el cantar. Pues depende de qué momento estés viviendo. Hay momentos donde hay demasiados shows, y entonces, por supuesto que los conciertos también pues dejan pues muy buen dinero. Pero si de pronto tienes varios éxitos al mismo tiempo, por ejemplo, una vez, ahorita que mencionaste, tengo 12 premios SACM, que es un buen parámetro porque el premio SACM es un premio que se le da a la canción en general, ¿no? Es un compendio de lo que funciona en radio, en ejecución pública, con marcas, etcétera. Entonces, una vez tuve 4 en un mismo año. Wow. Y sí, fue importante, por supuesto. Yo creo que más o menos está balanceado, pero donde sí me di cuenta fue, por ejemplo, en la pandemia, que no hubo conciertos durante 1 año y medio. Ahí fue donde valoré, pero cada canción que gracias al público y que la escucha y la comparte y le da play, pues es una regalía que me salvó en la pandemia, ¿no? Donde todo estaba parado. El costo a la democracia tiene un valor muy importante. O sea, hay un presupuesto. Para ti es muy importante realmente el reajuste. ¿Afecta realmente la calidad de la democracia? Bueno, depende de cómo sean esos ajustes. Y yo creo que es muy importante partir de una premisa, Carlos. La democracia cuesta. Claro. Pero cuesta más no tenerla. Claro. Déjame planteártelo en este sentido y déjame citar a ti aquí pues lo que me dijo una vez un exgobernador del Banco de México. En 2015, Agustín Cárceles, que era gobernador del Banco de México, me preguntaba de las elecciones. Oye, ¿cómo le van a hacer? ¿Te acuerdas que fueron muy complicadas aquellas elecciones? Acaba de pasar
la desgracia de Ayotzinapa, estaban las protestas sociales, se estaba discutiendo la reforma educativa, había grupos que habían decidido boicotear las elecciones. Y me preguntaba el gobernador del Banco de México, oye, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo vayan a hacer aquello? ¿Cómo enfrentan esta problemática? Hasta que un día le dije, y me lo preguntaba varias veces, le dije, oiga, gobernador, sé que usted es un economista muy reconocido, pero no sabía que le interesaran tanto las elecciones. ¿Sabes qué me contestó? No me interesan las elecciones, me interesan las economías, por eso te pregunto de las elecciones. Porque si a ti te va mal como órgano constitucional autónomo el día de las elecciones, el que va a recoger el desastre financiero el día después voy a ser yo. Y es que el INE es un ancla de estabilidad política. Y al ser un ancla de estabilidad política, también es un ancla de estabilidad económica. Sí, yo soy de Guadalajara, Jalisco, soy tapatía. Muy bien, qué padre. Y bueno, ¿y en qué momento, cómo fueron tus estudios? Porque obviamente Katia, ella hace poco acaba de recibir un doctor honoris causa por parte de la Organización Mundial de Líderes, y eso pues también te da un prestigio por todos tus logros que has hecho. ¿Dónde estudiaste la primaria, secundaria? ¿En qué momento te vas a Estados Unidos a cumplir tus sueños? Sí, pues mi familia es de Guadalajara y de Cuernavaca, entonces yo nací en Guadalajara, Jalisco, y cuando era niña siempre tuve este amor por la ciencia, el espacio. Pues en esos tiempos no lo entendía muy bien que era un amor por la tecnología, pero pues así era, lo entendí después. Y desde esa edad, para mí siempre fue muy importante aprender. La escuela me encantaba, pero mi familia tuvo que irse de Guadalajara a Tijuana cuando yo estaba todavía en el kinder por mi hermana mayor. Mi hermana mayor cuando era niña, ella se enfermó de meningitis y actualmente todavía sufre de pues, las secuelas de meningitis, tiene problemas mentales, problemas físicos, y en esos tiempos, pues en los 90s y 2000, principios de los años 2000, no existía la atención médica necesaria para ayudar a mi hermana, así que más que nada mis papás lo que querían es esa atención médica para ella, y por eso es que nos fuimos a Tijuana con la idea de eventualmente entrar a los Estados Unidos para que ella pudiera recibir esta atención. Entonces, pues ella es mi hermana mayor y ella es la mayor, yo soy la que sigue después de ella, así que todos nosotros pues como niños no entiendes muy bien la situación, no entiendes lo que está pasando. Para nosotros es nuestra hermana, no entendíamos que teníamos una situación diferente, pero también entendíamos que sí ocupaba un poquito más de ayuda, así que siempre nosotros los niños con la mejor disposición y siempre pues entendíamos que era lo mejor para ella, así que pues nos fuimos, dejamos a la familia. Pues fíjate lo que son las cosas, tu hermana tuvo mucho que ver. ¿Cuál es la radiografía del desarrollo económico actualmente en Monterrey? Ya, perfecto. Mira, te comentaba, Monterrey es una ciudad-estado porque es muy difícil separar lo que está sucediendo en Monterrey versus lo que está pasando en el estado. Aún así, en el municipio de Monterrey tenemos 1.2 millones de personas que corresponden al 20% de la población en el estado. Cuando llegamos a la Secretaría de Desarrollo Económico, para nosotros era muy importante saber en dónde estábamos parados. Ahora sí, como cuando inicias un proyecto, cuando quieres construir algo, tienes que saber qué elementos tienes, con qué recursos humanos, financieros y todo tenemos. Entonces era muy importante saber esta radiografía y ver y nos dimos cuenta que hay 62,000 unidades económicas registradas en Monterrey. De estas 62,000, como sucede en el resto del país, lo mismo en el estado, 99.4 son micro, pequeñas y medianas empresas. Y si les quitamos las medianas, son 87%. O sea, casi todas son, que yo les llamo MIPIs, que son las micro y pequeñas, menos de 50 empleados, según lo que nos comenta el INEGI, menos de 50 empleados están ahí. Ese es mi 87%. Obviamente es imposible llegar aún y que tengas todo el ejército del mundo, poder llegar a abarcar tantos servicios para esta necesidad particular de empresas. Y segundo, tenemos 36% de informalidad, muy similar a lo que sucede en el estado, es muy similar, por eso te digo que se compara como una ciudad-estado, porque es muy similar a lo que sucede en Monterrey, sobre todo capital del estado de Nuevo León versus otros municipios que están al norte y al sur que traen unas problemáticas mayores. Bueno, nosotros ahí nos abocamos. Muy contentos porque el día de hoy vamos a entrevistar
a una gran persona, un gran intérprete, que por cierto es uno de las voces con mayor calidad de interpretación. Obviamente hijo de una dinastía importante, y él es Ernesto D'Alessio. ¡Ernesto! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, amigo. igualmente. Ahorita que estabas hablando me acordé mucho de el proceso que vivimos los actores a la hora de hacer una obra de teatro. Últimamente he estado haciendo, llevo 10 años haciéndola, una obra que se llama La Dama de Negro. Es un clásico del teatro en México, y cuando te dan el libreto, es una cosa de este tamaño, y te lo pone el director enfrente y te dice, de aquí a 15 días, las primeras 2 escenas. Esas primeras 2 escenas son arriba de 40 páginas de ese libreto que tienes que memorizar, ¿no? Entonces tienes que estudiar, tienes que dedicarle tiempo a estar estudiando. Pero de ese momento que te ponen el libreto, Carlos, a la primera función que tú das, cometiste muchos errores. Muchos errores. Hay una frase en la obra que me encanta, porque yo interpreto a un director de teatro que no ha tenido el éxito, es decir, no es famoso, pero es un gran director de teatro. Con una mesa y 2 sillas logra que la gente imagine una mansión, panteones, gente caminando, con 3 elementos. Y hay una parte en donde yo le digo al otro actor, le digo, el teatro es un arte que se logra con lágrimas y con tiempo. Así se logra el éxito. Y hay otra parte en donde, esto me encanta decirlo en la obra, porque mucha gente nos ve a los artistas, y a mí me han preguntado, ¿a qué te dedicas? Pues soy artista. No, pero ¿a qué te dedicas? Claro. No sé si me explico. No, completamente. Piensan que es un oficio como cualquier es un otro. oficio. Mi esposa lo llama infantil. Mi mamá a veces me llama de otra forma, ¿ok? Intento crear este cambio social, donde a lo mejor, quizá, al cambiar esos pensamientos que pudiesen cambiar los resultados, dejaríamos de vivir en un país tercermundista, con pensamientos limitantes, limítrofes y a veces retrógradas, y ahora sí catapultarnos a convertirnos en un país que pertenezca al primer mundo, un país que genere riqueza, porque tenemos todo para hacerlo. Tenemos clima, tenemos turismo, tenemos ecosistemas, tenemos petróleo, tenemos minería. México tiene todo para ser un país de primer mundo, menos el pensamiento y la actitud. Los otros sí pueden porque son más altos. Los otros sí pueden porque están más rubios. Los otros sí pueden porque tienen ojos azules. Y nosotros no creemos en nosotros mismos. Entonces, vivimos nosotros presos de la peor cárcel que se encuentra aquí arriba. Y efectivamente, ¿qué pasaría si de forma utópica, en un estado alterado de conciencia llamada hipnosis sincrónica, depositamos en la mente del ser humano o del usuario, del paciente, decirle algo así? Oiga, de ahora en adelante usted empezará a elevar el nivel de concentración, empezará a incrementar la cantidad de palabras que lee por minuto, se inclinará por la lectura, gestando un cambio generacional y empezando a buscar alternativas que le permitan a usted alcanzar no solamente la libertad del pensamiento, sino la libertad financiera, y que le permita a usted generar riqueza para no sí mismo, para toda una nación. Open Vision. Open Vision. Open Vision. Pues todos los 39,000 que estábamos dentro del estadio 974 nos quedamos esperando el gol. Yo creo que eso fue lo que yo sentí, que nos quedamos esperando el gol, y ojalá y pues lleguen todos los goles que ocupa la selección mexicana. Una experiencia muy bonita, no solamente para nosotros, sino para toda la gente, los miles de aficionados que lograron entrar al lugar, y la verdad es que es algo totalmente diferente, fuera de serie.
Ojalá y pronto tengamos, pues bueno, este estadio del que hablamos es desmontable. Son 974 containers de trailers los que pusieron, pues para levantar el estadio. Ahora habrá que preguntarles a los organizadores del torneo que, pues, qué va a pasar con él, ¿no? Pero una experiencia, digo yo, lo resumo, impresionante, bonita, agradable. Gracias, Carlos Peña, por esta entrevista para Open Vision de Radio Fórmula. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuáles son los datos del GIEF de la inversión extranjera directa en el 2022? Muchas gracias por esta pregunta, Carlos. La verdad es que Nuevo León está pasando por una excelente etapa económica y la inversión extranjera es uno de los reflejos de esta buena situación que estamos pasando. Por ejemplo, te puedo platicar que para el 2022 ya se ha invertido en Nuevo León más de 2.600 millones de dólares. Y permíteme ponértelo esto en un poco de perspectiva. En el año previo, en 2021, rompimos nuestro récord de inversión y fueron 4,000 millones de dólares. Pues los tips que me dieron mis papás también, los mismos tips, los mismos consejos de lo que ganes, siempre ahorra una parte y hazlo y como que no lo uses, ojalá, ¿no? Que no lo tengas que usar. Siempre, mi abuela también siempre me decía, de 10 que ganes, guarda uno. Siempre me decía, guarda uno. Claro, hay veces que, nos vino pandemia y ya no había trabajo, no había shows, entonces ahí, pues lo que habías guardado, eso te empieza a servir, luego se te empieza a acabar, y ahí fue algo complicado para todos, pero gracias a Dios sí, sí aprendimos a ahorrar un poco, no como quisiera, porque te digo, esta carrera y sobre todo la artística vives al día, no tienes ni aguinaldos, ni prestaciones, ni seguros, ni nada. En esta carrera es, si hay shows y te contratan, hay trabajo, y si no, pues no tienes, entonces tienes que empezar a sacar tus ahorros. Pero afortunadamente sí, pues desde el 2001 para acá, que es cuando regresé a Monterrey y regresé sin nada, nada más con mis 2 hijos, aprendí a sacar adelante a mi familia y a ahorrar, y empecé a invertir en lo que podía, sobre todo en bienes raíces, que mi abuela fue pionera en Nuevo León, fue la primera mujer que se dedicó al bienes raíces y a construir y a rentar y a vender terrenos y a urbanizar, ¿no? Digamos, fue muy visionaria. Fíjate, Carlos, que eso es algo que es especial del diseño de trenes. En otras disciplinas, por ejemplo, el diseño automotriz, el diseñador hace un boceto, un modelo, y ya después de eso los ingenieros se hacen cargo de ello. En el diseño de trenes, estás involucrado desde el principio, desde el boceto original, hasta cuando se construye el tren, te hablan de la planta y te dicen, oiga, por favor, ven aquí a ver cómo damos acabado aquí, o esta soldadura tiene aquí un cordón de soldadura, ¿cómo lo esmerilamos o cómo le damos acabado? O a veces inclusive hasta dicen, oye, la línea de pintura, por favor, haz la primera mascarilla, pon la cinta para ver dónde va a ir la línea y demás, ¿no? Entonces hasta el final de la producción que lo tengo que hacer todo. Y es un involucramiento es muy, 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 muy fuerte, ¿no? Al principio, cuando yo comencé, teníamos que hacer planos con plantillas para que hicieran el frente del tren. Hoy en día todo es por computadora. Entonces hace el archivo de computadora y yo tengo que construir toda la forma dentro de un archivo de computadora en tercera dimensión, y ese archivo se manda a los proveedores para que hagan las piezas. Desde los parabrisas, los faros, todas las piezas de la estructura, y eso es lo que implica todo el trabajo, ¿no? Sabemos que el crecimiento, el desarrollo del motor de México, simplemente 2 empresas que cotizan en bolsa son regias. Y es una labor que han hecho muy bien. ¿Qué me puedes comentar? Actualmente el secretario de Economía ya nos había comentado en una entrevista en exclusiva también sobre el crecimiento que ha tenido México, y es muy dependiente de la zona noreste. Nuevo León es un motor importante el crecimiento de México. Sí, pues este primer año ha sido de mucho aprendizaje. Estamos orgullosos de que todos los índices económicos ya los rompimos.
Este año esperamos pleno empleo, 110 o 115,000 empleos nuevos. Y cada año nos separamos más del segundo lugar, que es la Ciudad de México. Inversión extranjera, empleo, impuestos, crecimiento, sueldos, calidad de vida. La semana pasada el INEGI publicó los datos del año pasado y pues si uno presume que Texas es hoy la región que más crece en el mundo y Texas creció 7% del PIB, Nuevo León creció 6.1%, con todo y crisis, con todo y COVID. Alex, estamos próximamente a un concierto el 25 de febrero en Show Center. Sabemos que tu show viene muy completo. ¿Qué nos vas a ofrecer en ese concierto para los regiomontanos? Pues hace tiempo que no me presento en un show de esta magnitud acá en Monterrey y no quiero quedar a deberles nada. O sea, realmente pretendo tirar la casa por la ventana con la producción, cantarles canciones desde la época de la gente normal, allá en la década de los 90s, pasando por los 2000s, pasando por Sexo, Pudor y Lágrimas, por Tú Necesitas, Duele el Amor, todo esto que impulsó fuertísimo mi carrera a nivel internacional durante toda esta época y hasta lo más reciente, ¿no? que he podido sorprenderlos con muchas colaboraciones, Eclipse de Luna con mis amigos de Playa Limbo, Nunca Digas Jamás con Jennifer Rojo, una artista española muy querida en la madre patria, con Amistades Peligrosas, que también tengo una colaboración recientemente. O sea, de todo, incluso quiero cantarles también canciones del tributo que hice a España con el disco Transatlántico, con Chicas Cocodrilo, Viviendo de Noche y estos temas memorables de la época. Oye, pues qué interesante, estamos muy contentos en Monterrey que nos hayas dado una fecha aquí en el Show Center. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentaras los planes que tienes para el 2023. ¿Cuál va a ser tu gira en este 2023? Pues creo que el espectáculo del Show Center va a ser un parteaguas para muchas cosas grandes que quiero hacer este año, el 2023, y abarcar no solamente las principales ciudades de la República Mexicana, sino también visitar los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, ¿no? Que también ya hay planes de ir a Venezuela, Colombia, Chile, en fin, creo que va a ser un año muy arduo de viajes. Si la vida también me lleva para allá y las condiciones se dan, nunca digo que no a nada. Yo lo que te decía ahorita de esos cambios, en el 2010 yo estaba conductor de Gente Regia en las mañanas, tenía un programa que tenía mucho rating en las noches, se llamaba Qué Noche Intensa. Un miércoles estaba yo rumbo al programa, eran las 10 de la noche, iba rumbo al programa y recibo una llamada de Roberto Romagnoli, que era el gerente de producción de Televisión Azteca México, o el de entretenimiento, para invitarme al programa de Venga la Alegría. 8:30 de la noche, miércoles. Día siguiente, estoy firmando en la Ciudad de México. Y el lunes empecé el programa. Cuando yo estoy aterrizando en la Ciudad de México, me habla el director de La Hora del Cavernícola y me dice, ¿dónde andas? Le digo, aterrizando en México. Me dice, no. Le digo, ¿por qué? Se acaba de internar César Bono, te hablaba para ver si podías dar función mañana. ¿Puedes dar función ahorita? Y entonces del aeropuerto me voy a dar función. Cuando yo iba a firmar con Azteca, termina mi función, me voy a Azteca, termino a las 2 de la mañana de firmar el contrato, 6 de la mañana vuelo a Monterrey, último programa de Gente Regia y regreso a hacer teatro en la noche. Y entonces, un día iba yo para mi trabajo normal y al día siguiente estoy viviendo en otra ciudad. Y dices, pues me llegó para allá el destino y le agarras el rumbo, ¿no? Y bueno, así terminamos Open Vision Radio Podcast, la temporada número 1, el episodio número 23. Fueron varios eventos, varias pláticas, muchas entrevistas en el cual invitamos a muchas personalidades del medio artístico al nivel político, empresarios, y nos dieron sus mejores recomendaciones, sus errores, sus grandes victorias, consejos que les ayudó a crecer su vida en su cultura financiera. En Open siempre hemos promovido la educación financiera.
Somos precursores de poder invertir, poder asesorarnos, pedir información para poder elevar nuestro nivel de educación en el país. En México hay muchas áreas de oportunidad. Nos falta mucho por aprender, por leer, por darnos cultura, sobre todo para dar una mejor calidad de vida a nuestras familias. Y pues bueno, el futuro pertenece a quienes tienen la belleza de sus sueños. Que el año nuevo te traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones. Feliz año 2023. Nos vemos para la próxima temporada muy pronto. Muchas gracias.